a todas e a todos. Apagamos os móviles, por favor. Ben, imos dar comenzo a charla, como sabedes, número 86, o 11º ciclo destas xornadas de formación sociosanitarias que se celebran aquí en Outes. Corresponden, como sabedes, a todo o período escolar. Comenzamos alá en outubro e remataremos en maio ca última conferencia. Como sempre, dar as grazas ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Avis Bismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros e Noia, que é o que nos fai, o que te decía antes de a Ponte do Roso. Este é o detalle que te vas a levar ao final da charla, se o mereces. Asociación Cultural Terra de Outes, o panel, temos a Vicente, e darle as gracias, porque antes de que acabe a charla xa estamos en YouTube por aí, andamos todo recollido, que nos grava, e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que nos dá o visto bo. Ben, hoxe temos a sorte de contar co Dr. Pedro Álvarez Calderón, especialista en neumoloxía. Veredes, unha persoa didáctica, unha persoa amena, unha persoa que nos vai ilustrar sobre un tema que é moi amplo, así o valorábamos inicialmente, que son as enfermedades respiratorias máis frecuentes, pero que veredes que el, en estos 45-50 minutos que dura cada charla, pois nos vai a instruir sobre este tema, e depois podemos ter un coloquio, pois bueno, como sempre, o tempo que querades, para preguntarlle todas esas dúbidas que sempre aparecen en unha charla deste tipo. Sin máis, darvos as grazas, darlle as grazas ao Dr. Calderón, como sabedes, foi neumólogo do CHUS durante un montón de anos, está xubilado, me decía, desde hai 4, vamos para 5, e sigue traballando na súa privada. Veredes que como se pode facer un envellecemento activo de forma maravillosa co Dr. Calderón. Ben, vos deixo, evidentemente, darvos as grazas a todas e a todos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, antes que nada, pues lógicamente quiero agradeceros a vosotros por haber venido, porque si no ustedes no estáis aquí, no sería la justificación de estas charlas. O sea, que yo creo que el alma mater de esto sois vosotros, y sois los que impulsáis al doctor Dios a que estemos personas como nosotros, como yo, para explicarles algunos temas de importancia clínica diaria. Y también al doctor Dios, lógicamente, que ha tenido la amabilidad de invitarme a estar con todos vosotros. Pero vuelvo a repetiros que sois vosotros los más importantes de todo esto. Bueno, a mí me han dicho que hable de las enfermedades, voy a ponerme aquí, respiratorias. Pero vamos a empezar. Esto es... aquí lo que queda. Bueno, voy a empezar con una reflexión de Antonio Gala, que es un escritor español, que dice que define mejor a un pueblo entero la forma de tratar a las personas mayores que la de tratar a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que con la esperanza es más fácil relacionarse que con los resultados. ¿Por qué? Porque lógicamente en estos momentos las personas mayores como nosotros pues nos están empujando, nos están arrinconando, somos como personas, vamos a decir, un estorbo y un poco inútiles. Esa es la gran desgracia de estos momentos. Y eso es lo que nos quiere decir el doctor Gala. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, verdaderamente las personas mayores eran las que tenían experiencia, que tenían sabiduría, eran los que tenían la responsabilidad familiar y social, ¿no? Que eso es lo que se está cambiando en estos momentos. Pero, por desgracia, eso es lo que ha pasado, que están cambiando las costumbres, están cambiando el estilo de vida. Hemos dejado la casa paternal, la casa de los abuelos, y nos hemos ido a vivir a las grandes ciudades. Exactamente, los transportes ahora son tremendamente mucho más rápidos, pues en 4 horas estamos en Múnich, o estamos en Venecia, o estamos en las Baleares. Todo eso ha sido un cambio brutal que ha condicionado a que las personas mayores seamos muchas veces un estorbo para las familias. Pero eso no quiere decir
que no luchemos como vosotros. He visto ahí que tenéis unas ¿cómo se llama esto? Manualidades y cosas, actividades que me ha alegrado muchísimo que participéis en esas cosas. Y el problema está en que con el avance de los años, cada vez nosotros tenemos más años. Y también, vamos a ver, este es al revés. Y también ya las personas mayores también tenemos más enfermedades crónicas. Muchos pacientes, bueno, en la familia podemos tener diabetes, podemos tener colesterol, las artrosis de presión arterial, etc. O sea que las enfermedades crónicas están avanzando. Pero eso no quiere decir que las personas mayores que tengamos una miocardiopatía o que tengamos cataratas o enfermedades respiratorias seamos un estorbo. Tenemos que luchar para evitar que nos arrinconen, para tener una buena calidad de vida y estar integrados en la sociedad actual. Y esto es lo que les estoy poniendo aquí, que es importante decir y dejar bien claro que la vejez no es una enfermedad. O sea, los cambios involutivos que nosotros tenemos a lo largo del año, de los años, vamos a decir, no tienen por qué ser impedimento para que participemos en el entorno familiar y en el entorno social de todas las cosas. Pero si tenemos, por desgracia, una enfermedad crónica, es lo que había dicho antes, bueno, pues tanto los familiares como el mismo paciente deben luchar en integrarse a la sociedad, porque verdaderamente, si además de ser mayor y tiene una enfermedad, ¿qué condición es? A un estrés tanto físico como psíquico, pero no solamente para el paciente, sino también para los familiares. Entonces, creo que tenemos que luchar, y eso es la buena labor que hacéis, de tratar de integrar a estas personas a la vida actual. Pero ¿qué es lo que nos piden los pacientes a los médicos? ¿Qué le pedís vosotros al doctor Dios? Bueno, pues verdaderamente vosotros mismos nos estáis pidiendo una información sobre nuestro estado de salud. Queremos saber qué es lo que pasa con nosotros, pero es que además queremos una información actualizada, nada de que sí, no, ya veremos qué pasa, y en un lenguaje comprensible. O sea, todos tenemos el derecho de saber qué es lo que nos está pasando. Tenemos también transmitir nosotros unos conocimientos básicos de la enfermedad, saber qué es lo que nosotros tenemos, y es un derecho que ustedes nos están obligando a tener una atención sanitaria de calidad. Esa es otra cosa importante. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a decir, sobre las personas mayores, que también yo ya soy una persona mayor, vamos a entrar en la enfermedad respiratoria. Yo les he traído la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque creo que es una de las enfermedades que más prevalencia tiene, que muchas pacientes tienen la famosa EPOC, que es, como su apellido dice, es una enfermedad obstructiva y crónica, pero que ha tenido varias facetas. Verdaderamente, antes era el mito que teníamos de esta enfermedad, que era una enfermedad que no respondía, que no teníamos tratamiento adecuado, lo cual ha cambiado radicalmente en estos momentos, porque tenemos muy buenos medicamentos, nuevos bronquidilatadores, nuevos antiinflamatorios, que hacen que esta enfermedad, aunque no la podamos curar, pero sí se puede prevenir y conseguir un buen control de la misma. Pero bueno, antes de hablar de la EPOC, como estamos entre personas mayores, quiero también tenemos que saber qué es el aparato respiratorio, porque si no sabemos qué es y cuál es la función del aparato respiratorio, pues prácticamente no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y el aparato respiratorio es aquel aparato que sirve o que conduce el aire a los pulmones y nos va a facilitar la ventilación. Todos vosotros sabéis que nosotros cogemos el aire por la nariz y la boca, pasa por la garganta y va a la laringe, y de la laringe entra a un tubo largo de 10 o 12 centímetros, que es la tráquea, que está formado por distintos anillos cartilaginosos muy parecidos a los de la oreja, de tal forma que eso es lo que le da la consistencia. Bueno, pues este tubo termina en dos bronquios grandes, que son los dos bronquios principales, uno para cada pulmón, y se va ramificando cada vez más en pequeños bronquios, cada vez más pequeños, como las ramas de un árbol. Por eso le llamamos el árbol bronquial.
Y si ustedes veis un poquito la imaginación, veis cómo este es el tronco y estas son las ramas. O sea, es un árbol visto al revés. Bien, estas ramificaciones van haciéndose cada vez más pequeñas y entran y se forma el famoso bronquiolo, que en esta fase ya no tiene los cartílagos y termina en infinidad de globitos, infinidad de unas estructuras membranosas que nosotros le llamamos los alvéolos. Y estas estructuras son tremendamente importantes porque están rodeadas de una finísima y extensa red capilar. Y es tan importante esta fase porque aquí es donde se produce el intercambio de los gases. Aquí es donde pasa el oxígeno que nosotros respiramos a la sangre arterial y la sangre venosa desecha el monóxido de carbono, que es las partículas de desecho que nosotros tenemos. Por eso que es tan importante. Del alvéolo pasa al oxígeno que viene sin oxígeno de la sangre y va al resto del organismo. Es la alvéolo capilar, le llamamos la membrana alvéolo capilar. Por eso es que es tan importante y por eso que tiene esa finísima red de capilar. Bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, verdaderamente cualquier tipo de enfermedad que afecte a la captación del oxígeno y a la distribución de la sangre y del oxígeno nos va a producir las enfermedades respiratorias. Y por eso que es tan importante saber cómo funciona y qué es el aparato respiratorio. Bueno, la EPOC, la bronquitis crónica. Bueno, la bronquitis crónica es una enfermedad respiratoria que produce dificultad para respirar. O sea, el paciente que tiene una EPOC, una bronquitis crónica, tiene dificultades para respirar, se fatiga, pero es que además puede aparecer tos, expectoración, sensación de ahogo, como les decía, y si es muy avanzada puede limitar las actividades diarias de estos pacientes. Como yo les decía, esa distribución y esa captación de oxígeno es tan importante porque vamos a tener o vamos a englobar los médicos dos enfermedades en la EPOC. Una es la bronquitis crónica, que es la que afecta a los bronquios, o bien a los bronquios grandes o bien a los bronquios pequeños, que es lo que llamamos la famosa bronquiolitis, y si afecta al parénquima pulmonar, al alvéolo, es el enfisema. Son dos enfermedades distintas, pero que los médicos las englobamos en una sola, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Veis ahora? Miráis como estas dos diapositivas, qué interesantes son, como en el lado de la derecha es un bronquio de un paciente bronquítico crónico cortado, y vemos cómo es una cicatriz, hay una desestructuración del epitelio, del músculo, etcétera, que va a producir una obstrucción, y es lo que por eso llamamos obstrucción crónica. No logramos desobstruirlo, y sin embargo en un paciente normal, no fumador, mirar cómo tiene las estructuras muy finas, muy bonitas, el epitelio bronquial completamente estable. Sin embargo aquí, bueno, pues ya veis cómo es una cicatriz, es una desestructuración importante. Pero es que si además es un paciente que tiene expectoración muy importante, pues vamos a tener más obstrucción. Aparte de la desestructuración del bronquio, tenemos tapones de moco que nos facilitan más y nos imposibilitan más la respiración. Sin embargo, en el paciente normal no tenemos esa patología. Y en esto otra vez como el enfisema pulmonar, mirad cómo el enfisema es esa, como les ponía en la diapositiva anterior o la otra en hace dos, esa destrucción del parénquima pulmonar, esas alteraciones estructurales, como el pulmón se rompe, esas pequeñas estructuras que parecían los alvéolos, que parecían los racimos de una uva, se rompen y producen unos agujeros que no funcionan. Este problema es que llega el aire aquí y no funciona, por eso que no pasa el oxígeno a la sangre. Este es el famoso enfisema pulmonar. Bueno, pero la situación es tremendamente preocupante, porque en España es la quinta causa más común de muerte. La cuarta en los varones y la séptima en mujeres. Pero dentro de 3 años, según la Organización Mundial de la Salud,
va a ser la tercera causa de muerte del tabaco. Dentro de 3 años, estamos hablando de mañana. De mañana. Y esta enfermedad está ligada al tabaco. El humo del tabaco es el factor más importante, más perjudicial para que tengamos esas alteraciones estructurales que yo les comentaba antes. Esa cicatriz la produce el tabaco, la fibrosis pulmonar la produce el tabaco. O sea que tenéis que tener presente que el factor más importante para producir lesiones en el pulmón es la inhalación del humo del tabaco. Pero es que además no solamente es eso, sino que nosotros sabemos que el humo del tabaco tiene 4.500 sustancias distintas, tóxicas e irritativas para el ser humano. Hay que tener hay que conocer dos circunstancias aquí. Una es la corriente primaria, que es la que produce el fumador cuando inhala, la calada que le llamamos nosotros, que es la corriente primaria, y luego la corriente secundaria, que es la del fumador pasivo, que es el humo que se genera con la combustión del tabaco con el papel y el humo que no ha fumado o que se escapa del pitillo que no ha inhalado el fumador. Entonces, son dos cosas. Es la corriente primaria, que es la calada, y nosotros, que no fumamos, es la corriente secundaria. Bueno, pero hay que saber que la nicotina es la que nos va a producir la adicción, esa sensación de placer, esa sensación de mejor concentración, esa sensación de estar mejor. Pero también tiene unos efectos tremendamente nocivos, como son efectos cardiovasculares y endocrinos. Sabemos que el monóxido de carbono que se produce con la combustión va a facilitar las enfermedades cardíacas, va a producir el cáncer, el famoso cáncer, y las sustancias oxidantes es lo que produce la EPOC y el enfisema que yo les había comentado antes. La inhalación del tabaco es tan dañina que verdaderamente está relacionada con cáncer de pulmón, laringe, la lengua, y órganos tan distales como es la próstata en los hombres, la vejiga y cáncer de colon. O sea, mirad qué efectos tan importantes tiene el tabaco. Pero bueno, más drama todavía para nosotros. Bueno, pues en España, a pesar de las campañas que pueden hacer los centros de salud, a pesar de las campañas dirigidas a dejar de fumar, a pesar de las campañas que mostramos que efectivamente el tabaco es tremenda y potencialmente dañino, mirad, el 45% de los hombres y el 27% de las mujeres fuman en España. Pero lo más trágico es que en total el 36% de la población española mayor de 16 años es fumador. Esa es la tragedia. A pesar de las campañas que nosotros hacemos, 16 años y empiezan a fumar. Pero todo está mal. Se ha observado una disminución del consumo de tabaco en los hombres, ojo, en los hombres, mientras que en las mujeres está aumentando progresivamente. Esa es otra tragedia que tenemos. Y ojo, ver esta diapositiva, por eso se las he traído para las mujeres. De 1980 a 2000, en 20 años, las muertes de las mujeres atribuibles a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se han igualado a la de los hombres. Eso es por el tabaco. Eso es por el tabaco. Entonces, tienen que ser conscientes toda la comunidad de que efectivamente tenemos que luchar contra esta epidemia que es el tabaco. Pero bueno, no todo está mal. Si nosotros dejamos de fumar, ¿por qué insistimos en que hay que fumar? Si una persona es fumadora y tiene bronquitis crónica o enfisema, mirad, esta barra azul o celeste, como queréis, son los pacientes que no han fumado o nunca han fumado o no tienen efectos en el pulmón. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros partimos de una función pulmonar del 100 y a lo largo de los años vamos a tener un declive de la función pulmonar, pero normal. O sea, a los 50 años pues tenemos el 10-15% nada más de pérdida de la función pulmonar. Pero si se ha fumado regularmente, mirad cómo
prácticamente ya a los 40 años ya tenemos casi el 25% de pérdida de la función pulmonar. A los 40 años, 40 años, ya tenemos una pérdida importante de la función pulmonar. Y mirar cómo, pues a los 45, 50 años ya prácticamente tenemos el 30-40% de la pérdida. Y si seguimos fumando, pues el declive de la función pulmonar es muchísimo más rápido y muchísimo más agresiva. Tal es que a los 50 años, mirad, ya tenemos pues el 40% de pérdida de la función pulmonar. Pero si dejamos de fumar, eso es lo bueno, si dejamos de fumar, no es que recuperemos, pero sí evitamos el declive, la pérdida de la función pulmonar. O sea que esta persona que deje de fumar a los 45 años, 50 años, bueno, pues en vez de ir por esta línea, va por esta línea. O sea que hay una mejoría importante de la función pulmonar. Pero incluso las personas mayores, las personas que han dejado de fumar a los 65 años, exactamente igual, no recuperan, vamos a decir, como una persona que no ha fumado, pero tiene la ventaja de que el declive, en vez de ser brusco y morirse pronto, pues retrasa la pérdida de la función pulmonar. Por eso que tenemos que luchar contra el tabaco y tenemos que saber que aunque no mejoramos radicalmente, si dejamos de fumar, sí que logramos detener la pérdida de la función pulmonar de forma mucho más agresiva o mucho más importante. Bueno, ya me diréis vosotros entonces, ¿cómo sé yo que tengo EPOC? ¿Cómo sé que tengo una falta de función pulmonar? Bueno, pues es muy sencillo. Cualquier persona mayor de 40 años que tenga fatiga, que se canse pues progresivamente, o que empeora simplemente con ejercicio, es candidata a tener esto. El paciente que tiene tos, simplemente tos crónica, tos irritativa, no hace falta que tenga expectoración. Esos pacientes que le echamos la culpa pues al tiempo, al enfriamiento, a los catarros. Pacientes que tienen verdaderamente tos pero ya con esputo, o pacientes que han fumado, claro, lógicamente, pacientes fumadores, o pacientes que han estado expuestos laboralmente a productos tóxicos que le han producido una insuficiencia respiratoria. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues los médicos hacemos una espirometría. Y la espirometría pues, nos sirve para el diagnóstico, para nosotros. Y sabéis que la espirometría es que nosotros tenemos que soplar por una máquina y nos va a medir la fuerza con lo que nosotros echamos el aire que tenemos en los pulmones. O sea, vemos el componente obstructivo y la velocidad con que sale. O sea, si sale poco o lentamente, pues lógicamente tenemos ya una alteración funcional respiratoria. ¿Y eso nos sirve para qué? Porque dependiendo de las cifras que nosotros encontremos en la espirometría, pues podemos no diagnosticar, sino etiquetar y posicionar el tipo de gravedad que tiene este paciente. Pues podemos ponerlo en si es leve, si es moderada, grave o muy grave. Y nosotros más o menos, como les ponía antes, pues el grado de afectación del flujo respiratorio normalmente, no siempre, pero normalmente se relaciona con una serie de síntomas que van relacionados unos con otros. Bueno, ¿y qué nos decís vosotros? ¿Qué le decís al doctor Dios todos los días o a mí cuando vayan a la consulta? Bueno, pues hay pacientes que, como yo les decía antes, que sufren fatiga. La disnea, ¿sabéis qué es la fatiga? Doctor, cuando sube escalera me falta el aire, noto que me ahogo. Me cuesta por la mañana al levantarme, me despierto con mucha tos y con muchas flemas. Es el peor momento del día. Pues muchos de vosotros, muchos pacientes que tienen bronquitis, efectivamente por la mañana es cuando hacen esa expectoración o esa toileta, ese lavado, vamos a decir, de las vías respiratorias. O también, doctor, por la noche no duermo bien porque me cuesta respirar y a veces me despierto. Pues ese es otro problema que tenemos, o que nos dicen. Hay otros pacientes que tienen una pérdida de la calidad de vida. Cada vez puedo hacer menos cosas, me ahogo y me canso mucho. Otro problema que nos decís todos los días. Otro problema es eso, que con la medicación que me dio no tengo suficiente. O sea, pues los pacientes con EPOC tienen
bastantes síntomas, no solamente tienen por la mañana, mediodía o por la noche, a lo largo del día, en cualquier momento del día, pueden tener síntomas, de tal forma que nosotros tenemos que conocer esta situación para regular la medicación, cambiar la medicación o darle otro tipo de medicación que le vaya mucho mejor o que cubra más veces la broncodilatación durante el día. Bueno, hay otros pacientes que efectivamente tienen exacerbaciones, se ponen mal más frecuentemente. ¿Por qué tengo yo tanta expectoración? ¿Por qué tengo fiebre? ¿Por qué me canso más? O incluso, bueno, pues han tenido que ir a urgencias o han tenido que ingresar en el hospital. Hay otros pacientes que también tienen efectos adversos. Cuando tuve el tratadito que me dio, se me seca la boca o me produce tos. Son cosas que nos están contando ustedes, nos están diciendo. Doctor, necesito un medicamento que me haga estar bien sin tener altibajos. O sea, vosotros mismos nos estáis diciendo que queréis algo para tener una buena calidad de vida, para estar mejor y no estar dependiendo de nuestro medicamento o poder salir sin tener miedo a que nos ahoguemos. Bueno, pues estas son situaciones o síntomas que nos estáis comentando todos los días. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Nosotros, ¿qué es lo que podemos recomendarles y qué es lo que podemos hacer? Bueno, les hemos dado unos libritos donde se dan unos consejos y unas recomendaciones de qué es lo que pueden hacer los pacientes con esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues, tipo de medidas. Fundamentalmente 3. Hay que hacer ejercicio, ahora hablaremos un poquito de eso. La nutrición es fundamental, tener una nutrición adecuada, personalizada y equilibrada, y hacer caso de la medicación que le da el médico, ser cumplimentadores con su tipo de medicación. Bueno, el ejercicio, como les ponía al principio, ¿cómo? Bueno, pues todos sabéis que las personas que tienen fatiga tienen tendencia a no hacer ejercicio, porque se cansan. El paciente no es tonto. ¿Qué? Si camina o sube una cuesta, se cansa, después mira, no va, vete tú a comprar pan, que yo ya no voy, etc. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues evitamos hacer ejercicio y tenemos una vida más sedentaria. Y eso es contraproducente porque, lógicamente, los músculos se van haciendo más flácidos, cada vez tenemos menos ganas de andar y hay que luchar con eso. Por eso que les pongo aquí que lo que tenemos que hacer es, y no tiene por qué ser estresante el ejercicio, simplemente caminar. Durante 20 minutos, un cuarto de hora por la mañana y un cuarto de hora por la tarde. Punto. No hace falta estar 1 ni 2 horas caminando. Y luego, ¿cómo hacemos el ejercicio? Bueno, pues tenemos ahí una serie de ejercicios muy sencillos, como es este, por ejemplo, de la respiración torácica, que nosotros colocamos sentados o acostados en la cama, las manos al lado del tórax y cogemos aire por la nariz. Hinchamos bien el pecho y lo sacamos lentamente con la boca y los labios fruncidos. O sea, ¿por qué? Porque así hacemos una expiración mucho más importante. Bueno, este es un ejercicio facilísimo, como veis, pero hay que hacerlo 5 veces más o menos al día. Y luego tenemos otro ejercicio muy fácil, que es la respiración abdominal, que es lo mismo que el anterior, pero acostado y con las manos encima del estómago. Pues todo eso lo tenéis en el librito, por eso que no vamos a expandirnos más en esta situación. En casa, podéis hacer el ejercicio en casa, simplemente, o sentados con una botella de 1 litro, claro, no más. Hacemos esto, igual, exactamente como antes, se abre y se bajan los brazos cogiendo y sacando mientras se baja en posición inicial. O sea, primero, después, o sea, siempre con los labios fruncidos. Bueno, también podemos caminar por el pasillo de casa, o sea que no hay motivo por el cual no podemos hacer, y siempre, como les decía antes, cogiendo el aire por la nariz y luego en el ritmo que ustedes quieran o puedan hacerlo. Descansar tantas veces sea necesario, y si lo tienes oxígeno en casa, bueno, pues indudablemente hay que hacerlo.
¿Cómo podemos ahorrar energía en casa? Pues en el baño, fundamental, dejar la cortina abierta y evitar el exceso de vapor. O sea, todo lo que sea agua muy caliente, lógicamente, nos ahoga, nos quita oxígeno. Usar medidas que no nos cansen, como un taburete, usar una ducha portátil, barra de seguridad para no estar ahí meneándonos, utilizar unas cosas tan sencillas como son esponjas largas, y luego en vez de secarnos tirando esto, es mejor con un alcornoz que como los niños pequeños. Y también otra cosa de ahorro energético es secarse las piernas, afeitarse, lavarse, peinarse, etc. O ir al baño de una sola vez. Lo que no hay que ir al baño 4 veces. Primero me afeito, después me lavo los dientes. No. Todo junto, todo junto. Y evitar obviamente todo lo que sea perfumes, etc. que nos condicionen esa situación. Al vestirse exactamente igual, tenemos que aprender a utilizar prendas amplias, prendas que no nos aprieten, y sobre todo empezar primero por las prendas de la parte inferior. No agacharse, utilizar equipos adaptados como calzadores, etc. Evitar, como decía antes, prendas que le opriman y también prendas fáciles de quitar y meter. Zapatos sin cordones, porque eso también es una pérdida de energía. Subir las escaleras, otra cosa importante para vosotros. Bueno, pues hay que detenerse en el primer escalón. Nos detenemos en el primer escalón y luego inspiramos, o sea, cogemos aire por la nariz y subimos 2 o 3 escalones, o los que nosotros podamos, y paramos. Volvemos a coger aire y subimos 2 o 3 escalones y paramos. Y lógicamente, sucesivamente, volver a inspirar y seguir la pauta anterior. O sea, sencillo. Lo que tenemos es que saber cómo hacerlo. Primero coger aire por la nariz y subir 1 o 2 escalones o 3 escalones con los labios fruncidos. O sea que luego paramos, volvemos y luego ya veréis cómo con eso ahorráis energía y tenéis más facilidad para subir las escaleras. La limpieza de casa, bueno, pues esto muchas veces también es importante, pero no tan importante en realidad, porque ya lo hacemos poco. Pues son cosas tan sencillas como utilizar un aspirador en vez de escoba, porque nos quita el polvo utilizando las 2 manos. En fin, esto ya es una cosa que también está en el librito. Relaciones sexuales, otra cosa importante y tabú para los enfermos que tienen EPOC. Es importante porque lógicamente la relación que puedan tener la pareja es necesaria, íntima, y es fundamental para una buena relación y una integración buena dentro de la familia. Hay que investigar la necesidad de los pacientes y dar alternativas sobre la vida sexual, pero verdaderamente no hay motivo por el cual la pareja no tenga relaciones sexuales porque tenga un EPOC. Simplemente lo que tiene que utilizar es su oxígeno, utilizar su spray antes de hacer el acto sexual. O sea, no está contraindicado. La nutrición, tanto es mala la obesidad como la delgadez. Nosotros, el paciente con EPOC tiene que tener una alimentación adecuada, equilibrada, como yo le decía, porque la obesidad va a deteriorar la musculatura y producir intolerancia al ejercicio. Y la malnutrición igual. O sea, el paciente que está malnutrido no tiene la suficiente energía, no tiene la suficiente fuerza para poder caminar o hacer subir escaleras, como yo les comentaba antes en este sentido. ¿Cómo podemos quitar las secreciones? Bueno, pues quitar las secreciones es muy sencillo. Nosotros estamos de pie o sentados y se realizan varias respiraciones, 2 o 3 respiraciones, y luego lo hacemos bruscamente para arrastrar la expectoración que nosotros tengamos en los bronquios. O sea,
echa el aire fuerte con la boca abierta para, lógicamente, tratar de expulsar con la tos el esputo. Ya les vuelvo a decir, la medicación. Bueno, pues la medicación es fundamental. Gracias a Dios, en estos momentos tenemos muy buenos medicamentos muy modernos, que nosotros le llamamos de ultra larga duración. No tenemos la necesidad, como antes, de estar cada 6 horas o cada 8 horas utilizando nuestros medicamentos, y ahora una vez al día o 2 al día posiblemente lo solucionemos en los pacientes bronquíticos crónicos la fatiga. Pero también es importante saber qué medicación tenemos, qué son los bronquilatadores, qué son los anticolinérgicos y cuáles son los corticoides o los antiinflamatorios, porque cada uno tiene su función, ¿no? Y esa es la gran ventaja, que ahora tenemos buenos bronquilatadores, tanto beta-adrenérgicos como antimuscarínicos. Pero la culpa es nuestra también de que ustedes se hagan un lío. Tenemos un maremágnum de medicamentos, de aparatos, que lógicamente muchos de ellos ustedes dicen, pero ¿qué me ha dado este doctor? Que no lo entiendo, no puedo, en fin. Es un problema serio, y de la falta de complementación, porque con este lío, pues muchos de vosotros no sabéis usar los medicamentos, no sabéis cuál es, en fin. Tenemos que tener no sé si aquí lo hacen, pero verdaderamente las enfermeras son las que tienen que instruir a los pacientes en qué tipo de medicamentos le hemos, qué tipo de aparato es el que le hemos dado, para que ustedes sepan qué es lo que hacer. Esto es uno de los hándicaps que tenemos actualmente, porque no hemos encontrado todavía, ni la industria farmacéutica ni los médicos, bueno, pues el aparato ideal que nosotros podamos darle a nuestros pacientes. Pero, como les decía, la medicación es fundamental. Si nosotros no cumplimos con la medicación o con la dosis que nosotros les damos, pues lógicamente no vamos a tener lo que queremos, ni vamos a poder tener una buena calidad de vida. Por eso que es bueno que ustedes tengan su medicación en un sitio que no se olviden, y tenerla siempre a la misma hora, pues antes de desayunar, después de comer, etc. Porque, lógicamente, mis pastillas, mi spray, porque si no, no lo podemos llevar a buen término estas cosas. El oxígeno. Bueno, pues todos o muchos pacientes de estos tienen que tener oxígeno. Y es importante saber que el oxígeno no disminuye el ahogo. O sea, el oxígeno no sirve para la fatiga, pero sí mejora el funcionamiento de nuestro organismo. O sea, nosotros aportamos oxígeno a la sangre o a los alvéolos para que tenga más facilidad de coger el transporte, vamos a decir, del alvéolo a la arteria pulmonar, bueno, que tenga más facilidad. Eso es muy sencillo comprenderlo, porque si nosotros, el bronquítico crónico, al respirar, le llega poco oxígeno al pulmón, entonces la sangre le cuesta coger el oxígeno. Habéis visto la segunda o tercera diapositiva como es como un tren que va vacío, si pasan los vagones pero no carga de oxígeno, pues sigue vacío. De tal forma que si nosotros enriquecemos el oxígeno que respiramos, en vez de tener 5 unidades, tenemos 15 unidades, pues a la sangre le es mucho más fácil robar 5 y cargar esos glóbulos rojos con oxígeno. Se debe usar bastante tiempo, de 15 a 18 horas diarias, incluso, como les comentaba antes, cuando se realiza higiene personal o cuando se hace alguna actividad que suponga un esfuerzo. Y otra cosa importante es que no se debe aumentar el flujo sin consultar a su médico. El oxígeno no es combustible, pero puede activar la combustión. Eso lo sabéis ya de siempre. Hay que almacenarlo en un local ventilado, no fumar en el local donde esté almacenado, debe estar a más de 2 metros de cualquier llama o de cualquier fuente de calor, y las alargaderas no deben tener empalme, tienen que tener unos empalmes especiales que ya los traen los de la casa suministradora. Y luego tenemos las famosas concentradores. Hay pacientes que sí que necesitan oxígeno diario continuo en su casa, y es distinto al otro oxígeno de la bombona. Esos son los concentradores que, como dice su nombre, concentran el oxígeno que nosotros
respiramos. Pero también tenemos que tener determinadas precauciones. Se debe colocar al menos a 15 centímetros de la pared, o sea, no tiene que estar cerca a la pared. Si hay que moverla, se mantendrá en posición vertical, no doblarlas. Y otra cosa importante que no tenemos en cuenta o no se los explicaron: una vez que ponemos en marcha hay que esperar unos 5 o 10 minutos para su utilización. No concentre el oxígeno inmediatamente. Y para el ruido que hace, bueno, pues puedes colocar una alfombra, etc. Pero también hay que lavar el filtro cada semana del concentrador. Y luego habéis visto que por otras personas van con una mochila, con una mochilita por la calle, bueno, eso le llamamos la mochila. Y es la parte, vamos a decir, portátil del oxígeno líquido. Eso tenemos un tanque donde se carga la parte portátil del aparato, y bueno, pues nos sirve para poder salir, caminar, ir al banco, etc. Pero la parte negativa es que dura muy poco, entre 6 y 7 horas, tirando a lo alto. Bueno, como les he dicho, la EPOC es una enfermedad crónica, es una enfermedad obstructiva, es una enfermedad que tenemos que tener todos nosotros precaución, es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad crónica, que realmente tenemos que seguir unos consejos y unos controles periódicos. ¿Se puede vivir con la bronquitis crónica? Pues son unas recomendaciones normales que todos vosotros lo sabéis. Beber agua en cantidad, bueno, no se debe beber más de 2 litros de agua. Yo creo que aquí que dicen, yo es que bebo 3, 4 litros, pues nos encharcamos. Más de 2 litros yo creo que es más que suficiente para cualquier persona, para la bronquitis crónica en este sentido. Evitar, como decía, el sobrepeso. Las personas con obesidad deben procurar adelgazar. Y luego las cosas normales, que tenemos la obligación de vacunarnos todos los años. Y tomar la medicación como nos dice el médico. Bueno, pues el EPOC es una enfermedad, como decía, crónica, invalidante, que nos da una mala calidad de vida, pero si nosotros hacemos una buena distribución de la misma, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros ahorramos energía, pues podemos tener una vida agradable. Y muy bien, esto es solo lo de la EPOC. Entonces ahora vamos a pasarla me pasa la otra. ¿Vamos bien de tiempo? ¿No? Muy bien. Esta sí, es esta. Muy bien. Bueno, y de otra enfermedad que yo quería hablarles es del asma. Es de las otras enfermedades que nos preocupan, es de las enfermedades más prevalentes también, y exactamente igual que la EPOC, es una enfermedad inflamatoria de forma crónica. El asma es una enfermedad crónica que provoca un estrechamiento de la luz bronquial, dando esos síntomas característicos de pitos, de tos, de fatiga, y esa es la característica del asma. Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué les traigo yo el asma y no les traigo pues la gripe, por ejemplo, o las amigdalitis? Bueno, les traigo el asma porque es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, desde los niños pequeños hasta personas mayores. El 5% de la población entre 30 y 70 años tiene asma, pero además en la infancia es la enfermedad crónica más frecuente. Hay que tener en cuenta que de cada 10 niños, 1 va a padecer asma. Y de cada 10 asmáticos, 8 o 9 son de tipo alérgico. Por eso es que es tan importante esta enfermedad. Es una enfermedad muy frecuente y que afecta a personas de todas las edades. ¿Qué es la alergia? Pues, como ponía la diapositiva anterior, 8 o 9 niños van a ser asmáticos. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es una alteración del sistema inmunológico
Y tenemos dos defensas. El cuerpo humano tiene dos tipos de defensas. Una es la defensa innata, que llamamos, que nacemos con ella y no está sujeta o predispuesta a ninguna otra proteína, ninguna otra sustancia. Nacemos ya con esas defensas, que es la barrera mucocutánea, o sea, la piel, las mucosas, el pelo, las uñas, la temperatura corporal, etc. Ya son defensas innatas que nosotros tenemos. Y luego tenemos la otra, que es la inmunidad adquirida, que vamos adquiriéndola conforme vamos avanzando en la vida. Y es esto, es una respuesta de alta especificidad que se lleva a cabo por distintas células defensivas, como pueden ser los linfocitos, eosinófilos, etc. Y estas células lo que hacen es tener unos receptores, adquirir unos receptores de señal para poder identificar una serie de bacterias o parásitos que nos van a defender. O sea que la inmunidad innata es distinta a la adquirida, porque esta sí que tiene necesidad de tener un marcador, vamos a decir, para poder defendernos. ¿Pero qué es la alergia? Me dicen ustedes. Bueno, la alergia es una reacción anormal y excesiva del sistema de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque va a producir unas reacciones ante una sustancia que en sí misma es inofensiva y que no causa ningún daño a las personas no alérgicas. Ese es el problema. O sea, la alergia se va a producir porque nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, es, vamos a decir, para que usted entienda, muy celoso. O sea, responde muy agresivamente a una sustancia que no es dañina para nosotros, pero a otras personas sí que le hace daño. No sabemos en realidad quién se puede hacer alérgico o no, pero hay una predisposición. Una persona mayor también se puede hacer alérgica, pero hay una predisposición verdaderamente genética. Y esa predisposición, lo que sí heredamos es esa predisposición, no la alergia, sino la predisposición. Y esa predisposición nosotros digamos que es una persona atópica. Y esta persona atópica, cuando se pone en contacto con alguna proteína, como puede ser el polvo de la casa, pólenes, algunos alimentos, etcétera, que le llamamos alergenos, se vuelve alérgica. ¿Por qué unas personas se vuelven alérgicas a sustancias que son inofensivas? No lo sabemos. De momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que heredamos el factor predisponente y a esas personas le llamamos atópicas. O sea que pues tienen más facilidad a hacerse alérgicas. De tal forma que el alergeno que nosotros llamamos es el enemigo de las personas. Y los alergenos son sustancias, como ven, pólenes, epitelio de animales, esporas, hongos, la leche, los huevos, los cacahuetes, etc., que normalmente no tienen por qué hacernos daño, pero hay algunas personas que sí les hacen daño. ¿Y cómo les hace daño? Bueno, pues esto es lo que pasa, que estas personas con esta predisposición alérgica, cuando están en contacto con un alergeno, el polvo de la casa, o el polen, como decía, o la leche, que es una serie de unas células defensivas, que es el linfocito, y el linfocito TH2, perdón, y el linfocito B, van a producir unas inmunoglobulinas específicas de identificación de este tipo de alergeno. O sea que van a producir las famosas IgEs, una inmunoglobulina que todos sabéis, la IgE, tenemos la IgE alta. Bueno, pues estas inmunoglobulinas que lo producen, estas dos células, van a ir a unos receptores de los mastocitos y los eosinófilos, que son esas células defensivas. Esas células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la persona no alérgica no pasa nada, no identifica esto como un enemigo y seguimos igual. Pero las personas alérgicas, cuando se ponen en contacto estas inmunoglobulinas, la IgE, con el alergeno, que es el enemigo, vamos a decir, ya lo pongo aquí, se va a producir la activación de esta célula, o sea, la va a reconocer como que le hace daño y produce esa excitación, esa inflamación que nos va a producir la reacción alérgica. Y lo que produce es eso, pues, va a producir una serie de gránulos, vamos a tener una serie de gránulos que es la famosa histamina, que nos va a producir el picor, nos va a producir el edema, esas ronchas que nos salen, y
una mayor fragilidad capilar. Bueno, pues eso es lo que se va a producir, que esas inmunoglobulinas, que es la famosa IgE, a ponerse en contacto con el alérgeno, produce la reacción alérgica en este tipo de pacientes. Y dependiendo de la zona donde nosotros tengamos la reacción alérgica, bueno, pues va a ser distinta. Una va a ser la urticaria y el angioedema, cuando nosotros ves como hay personas que se le hinchan los mofletes o se le cae el ojito o tienen los labios tremendamente hinchaditos, como si fuera una persona, pues ¿cómo se llama? Una persona de color. Hay otras personas que tienen eczema, dermatitis, ¿sí? O otras personas que tienen alergia profesional cuando tienen una alergia a algo que están manipulando. El asma, o también si está en la vía digestiva, vamos a tener pues dolores abdominales, diarrea, etc. Bien, centrándonos en el asma, les he comentado que es una enfermedad inflamatoria que provoca, lógicamente, un estrechamiento de los bronquios y dificulta la respiración. Habéis visto muchos pacientes asmáticos, lógicamente porque se cierran los bronquios, se cierra la laringe y produce esa sensación. Pero el asma no es igual en todos. Hay asmas leves, hay asmas moderados, hay un asma alérgico y hay otras asmas que no son de componente alérgico. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vías respiratorias con el asma? Bueno, pues aquí tenéis esta diapositiva donde hay este edificio, que es un edificio nuevo, limpio, muy bonito, que no tiene ninguna alteración, exactamente igual que nuestros bronquios. Los bronquios que no están alterados, no tienen ninguna alteración. Pero si hay un proceso inflamatorio, si hay algo que inflama los bronquios, ¿qué se va a producir? Bueno, pues característicamente hay una hiperreactividad bronquial, lo que nosotros decimos que son unos bronquios que tienen esa tendencia a producir un broncoespasmo de forma muy rápida e intensa y van a producir un estrechamiento de la luz. Pero no solamente el estrechamiento de la luz, sino el proceso inflamatorio. O sea que hay dos características. Una es esa tendencia a cerrarse y otra tendencia es la inflamación, que va a producir más obstrucción porque aumenta el moco y hay edema de la mucosa. Y si nosotros no tratamos adecuadamente a estos pacientes o no los diagnosticamos precozmente, lo que se van a producir son unas alteraciones estructurales exactamente igual que ese edificio que se estaba quemando. Pues se produce rotura del epitelio bronquial, se produce un engrosamiento de la membrana, y luego, mirar el músculo, también hay una hipertrofia del músculo liso que tiene mucho más fuerza para contraer. O sea, por desgracia, si nosotros no diagnosticamos y no tratamos los médicos adecuadamente al paciente asmático, vamos a tener unas alteraciones estructurales que le llamamos nosotros el remodelado bronquial, que va a ser prácticamente después imposible, exactamente igual que cualquier otra enfermedad inflamatoria o degenerativa que podamos tener, como puede ser la artritis reumatoidea, puede ser el colon irritable, etc. Mirar cómo el colon se vuelve completamente como un tubo que no tiene las austras y no trabaja. Exactamente igual pasa en los bronquios. Bueno, ¿qué síntomas podemos tener? Pues ya como les comentaba antes, fundamentalmente es una respiración corta y fatigosa. Está el pobre paciente que no puede respirar, tiene mucha tos, sobre todo los niños. Esa tos, solamente la tos es síntoma de que el paciente o el niño puede ser un asmático. Tenemos esa sensación de opresión en el pecho, tenemos un peso en el pecho tremendo, y luego pues, los pitos. Eso es fundamentalmente. ¿Cuál lo produce? Bueno, lo más importante para producir un ataque de asma son las infecciones respiratorias, los catarros víricos, los catarros que nosotros no les hacemos caso. Pues esto es suficiente para producir un ataque de asma. Estar en factores inflamatorios de las vías respiratorias, como pintura, barniz, energías, tabaco, en fin. Y otra cosa importante es el ejercicio. Pacientes, ejercicios muy extremos, ejercicios de carreras, de pesos o el ciclismo pueden desencadenar asma. Y lógicamente el paciente alérgico, bueno, pues si está en contacto con estos factores, puede producir un ataque de asma si hay una sobre eliminación.
Bueno, igual que con el EPOC, ¿qué nos deciden vosotros o qué nosotros podemos preguntarles? ¿Ha tenido usted alguna vez pitos en el pecho? ¿Ha tenido tos en particular por las noches? ¿Ha presentado tos o pitos o dificultad respiratoria en algunas épocas del año? Porque lógicamente el asma alérgico, por ejemplo, al polen, es también en invierno, pero en estos momentos ya empezamos en mayo, junio y julio, pues pacientes que pueden tener esos síntomas estacionales, como nosotros le llamamos. O si está en contacto con animales, o sea, si el paciente es alérgico al epitelio o a la cáscara de los animales, puede producir a las plantas, si es al polen, etc. ¿Ha tenido pitos o dificultad respiratoria después de hacer ejercicio? Pues es otro síntoma que nos puede indicar o señalizar que el paciente puede tener asma. Tiene esos resfriados que yo les decía antes, esos resfriados, ¿no? Que es una cosa vírica, que dura más de 10 días y le bajan al pecho, pues también es indicativo de asma. Y si ha utilizado un medicamento y ha mejorado, pues también ya nos dice que puede ser un paciente asmático o que ha heredado esa predisposición del asma alérgico, como comentábamos antes. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues exactamente igual que el EPOC. Lo que pasa es que con el EPOC tenemos la desgracia de que es un flujo expiratorio no es restrictivo, no se dilata, no es una broncolatización, no conseguimos, porque como yo les enseñaba, es una cicatriz que tiene. Sin embargo, la característica del asma es que sí va a revertir. Y luego las pruebas alérgicas. Tenemos unas pruebas alérgicas que son sencillísimas de hacer, todos podemos hacerlas para diagnosticar una alergia, y según el grado de eritema que nosotros tengamos y de roncha, podemos predecir si es alérgico o no es alérgico. El tratamiento, bueno, básicamente son tres. Es el tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico, que si es alérgico hay que evitar esto, y luego en este momento, gracias a Dios, sí que podemos curar el asma con el tratamiento farmacológico. Sabemos que tenemos unos medicamentos como son los corticoides, que son tremendamente eficaces, no hacen daño y pueden controlar el asma. Y luego las vacunas. Pues las vacunas es el único tratamiento inmunomodulador, es el único tratamiento que puede, vamos a decir, mejorar la calidad de vida e incluso detener el asma en estos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues evitar en lo posible todo lo que nos haga daño si somos alérgicos a alguno de estos bichos, o sea, o bien a los ácaros, o bien a los pólenes, o bien a los hongos, o si somos alérgicos, bueno, pues a un animal de estos, o a las frutas. Evitar a los niños si es alérgico al polvo de la casa, bueno, pues no puede tener el niño una habitación cargada de porquerías, cargada de cuadros, libros, etc., porque lo único que hace es acumular polvo. La higiene diaria es importante, pero lógicamente la higiene diaria es importante, pero evitar todo lo que sea producto de perfumería o irritante de las vías respiratorias. En la época polínica, el paciente que sabe que es polínico tiene que usar una mascarilla, debe evitar cortar el césped, y también si viaja en coche, pues tiene que cerrar las ventanillas, etc. En la época polínica hay que elegir lugares sin polen, eso es lógico. Y luego tenemos las vacunas, que como decía antes, lo más importante para controlar la enfermedad asmática. Tenemos la vacuna, bueno, tenemos la vacuna subcutánea, y ahora tenemos la sublingual. No quiere funcionar. No sé por qué. No funciona. Bueno, es igual, déjalo, no quiere, es igual. Bueno, tenemos la vacuna, tenemos tres tipos de vacunas. La vacuna subcutánea, que es una vacuna que hay que dar cada mes, y es uno durante 2 o 3 años, o 4 quizás, pero con 3 años seguro que nosotros controlamos la enfermedad. Luego tenemos ahora las sublinguales, que tenemos en pastillas para pólenes, y saldrán pronto en pastillas para ácaros. Y sí tenemos sublingual en gotas para ácaros y para pólenes. Y luego el tratamiento farmacológico, como les comentaba antes, que fundamentalmente son los bronquidilatadores,
los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios que son pacientes, que son fármacos controladores, porque los broncodilatadores, el famoso Ventolin, el azul, vamos a decir, el azul solamente es para los síntomas, no cura la enfermedad, mejora los síntomas. El que nos va a controlar la enfermedad son los corticoides inhalados. Luego tenemos también dentro de ese grupo pues, el famoso Singulair, que son los leucotrienos, y luego los humanizados, que son tratamientos hospitalarios. Lo mismo que antes, tenemos varios sistemas que ya vosotros lo sabéis. Es importante que nosotros después de cada inhalación, aguantemos la respiración de unos 8 o 10 segundos para que llegue a las vías periféricas, abajo, la medicación que nosotros queremos darle. Bueno, lo que sí no quería pasar es sin darles 2 o 3 pinceladas del asma en el embarazo. Posiblemente sea una de las cosas que más les preocupa a ustedes, las personas embarazadas. Siempre en casa tenemos la nuera, la hija, etc. Y es también importante porque el 4 o el 7% de las embarazadas van a padecer asma y sufren exacerbaciones, que incluso esas exacerbaciones pueden llevarlas a una agudización grave y a un ingreso hospitalario. Pero hay que saber que las exacerbaciones en la paciente asmática y embarazada, lo más importante son las infecciones respiratorias. O sea, y el segundo, el mal cumplimiento, el miedo que tienen las embarazadas a la medicación, el miedo que tienen las embarazadas a la medicación. Asma de embarazo. Tiene que tener la paciente embarazada, tiene que tener vamos a decir, una relación importante con su médico. Hay que controlarla adecuadamente para evitar un mal control de ella. El tratamiento del asma en una paciente embarazada no difiere del tratamiento habitual de ella. El tratamiento del asma en una paciente embarazada no difiere del tratamiento habitual del asma. O sea que se pueden utilizar los mismos fármacos ante el mismo estado de gravedad. O sea, no hay que tener con miedo al tratamiento del asma que nosotros le recomendemos. No hay que tener miedo al tratamiento farmacológico que el médico le dé a la paciente asmática. Les vuelvo a repetir, el tratamiento del asma en una paciente embarazada no difiere del tratamiento habitual de todos los días. Bueno, como les comentaba, pues sí que tenemos que tener una valoración clínica y esterométrica para valorar qué pasa. La budesonida es el corticoide de elección. La budesonida es el corticoide de elección y el Ventolin es la terapia de alivio de elección. Tenemos los otros que también podemos utilizarlos sin ningún problema en estos momentos. Sabemos que el Singulair y el bromil sódico pueden seguir empleándose en las gestantes y no contraindican la lactancia los corticoides, la teofilina, los antihistamínicos, ni los glucocorticoides inhalados. No contraindica la lactancia, o sea que los pacientes asmáticas tienen que tener confianza en su médico y tienen que tener confianza en la medicación que nosotros les estamos dando, porque sabemos qué es lo que le estamos administrando, sabemos cuáles son los efectos secundarios que pueden tener y por eso se los damos para que ellas tengan una mejor calidad de vida. Y luego tenemos el otro problema, los niños, asma y ejercicio, que decía, asma y ejercicio. Bueno, pues ya en el siglo II a.C., o sea, hace 4.000 años, ya se sabía que cuando durante una carrera, con los ejercicios gimnásticos o con cualquier otro esfuerzo físico, la respiración, si se vuelve dificultosa, se llama asma. O sea, ya conocíamos el asma hace 4.000 años. Ya se había descrito asma de ejercicio. Es una obstrucción aguda irreversible, o sea, una obstrucción aguda irreversible en los bronquios, desencadenada por el ejercicio intenso, sobre todo si se realiza en un ambiente frío y seco. Se va a caracterizar igual que toda la clínica por toda dificultad respiratoria y sibilancias. Consejos del asma inducida por el ejercicio.
hay que tomar la medicación que nosotros le damos preventivamente, o sea, 10 o 15 minutos antes de hacer el ejercicio. O sea, usar su Ventolin o el Terramín, que es el broncodilatador de corta duración, previamente. También tenemos que decirle que tiene que hacer un precalentamiento de carreras cortas de 30 segundos más o menos hasta alcanzar una intensidad más moderada. Respirar tomando aire por la nariz y expulsarlo por la boca y evitar ejercicios de alta intensidad, como les comentaba también antes. Ejercicios recomendados: la natación, el tenis, la gimnasia y el deporte de equipo. O sea que pues, el fútbol, baloncesto, etcétera, son deportes que no nos requieren un ejercicio intenso y mantenido y podemos descansar en algún momento. No están indicados el submarinismo con botellas de aire comprimido. Sí que puede hacer el submarinismo, el buceador que está buscando ahí sin botella de aire comprimido, eso no hay problema. El esquí, porque requiere mucho esfuerzo y está en un ambiente frío, ¿sí? Y los deportes de alto rendimiento, como les comentaba, pues las carreras, hacer carreras no pueden hacer estos chicos, ni el ciclismo. De tal forma que en edad inducido por el ejercicio hay que recomendarlo, hay que decirle que no debe olvidar su tratamiento preventivo 10 o 15 minutos antes, que no debe esforzarse, no hacer, ¿cómo se llama?, rivalizar con los demás, y que no hagan deportes sin un calentamiento previo. Bueno, en resumen, el asma. El asma, como les comentaba, es una enfermedad inflamatoria, pero que tenemos un asma alérgico y un asma no alérgico, y por su gravedad puede ser leve, moderada o grave, pero si todo se hace bien, todo irá bien. La calidad de vida de los alimentos se hace en el tratamiento que le recomiendan los médicos, en casi todos los casos es buena. Y si el asmático se conoce y hace autocuidados, no va a poder tener problemas y va a poder vivir tranquilamente con su enfermedad. Muy bien, les dejo con esta diapositiva preciosa de una tribu del Amazonas, del Perú. Y muy bien, yo creo que nada más. He tratado de hacer unas pinceladas muy sencillas para que ustedes entiendan estas dos enfermedades difíciles y problemáticas. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta y si les puedo ayudar, doctor Lois.